Sí, ahí está, para. Bueno, como les había mencionado ayer, hoy vamos a empezar a ver este tema que es el de combustión. Esta es la agenda del día de hoy, solo para que la tengan. Estos son los temas que vamos a ir barriendo. Y bueno, vamos a empezar con un poco de definiciones, ¿no? Vamos a definir un poco el tema de lo que es la combustión. Es el proceso mediante el cual los combustibles transforman la energía de enlace de sus moléculas en energía térmica a través de la reacción de oxidación. Esta transformación se basa más que nada en el carácter exotérmico de la reacción química de oxidación de los componentes principales que tienen los combustibles, que son el hidrógeno y el carbono. Se podría decir que es como la transformación de algo que ya habíamos estado mencionando en su momento, que es la transformación de energía química, energía primaria que está contenida en los combustibles, en energía en forma de calor, energía secundaria, a través del proceso de oxidación. Muchas veces en algunos lados van a encontrar que la combustión es como el término técnico que se le da a la reacción de oxidación que tiene el oxígeno con los elementos combustibles que tiene cualquier tipo de combustible industrial, que son el hidrógeno y el carbono. Hay algo que ya venían viendo desde hace mucho tiempo, en cualquier química elemental, que era que se tenían que dar, aguanten un segundo, acá. Ahí está, que se tenían que dar las tres aristas de este triángulo de la combustión, que era por un lado el combustible, por otro lado el comburente y la ignición, ¿no? Tener un foco de ignición externo, o llegar a ciertas condiciones, especialmente temperatura, para que se dé finalmente la combustión, esta reacción de oxidación. Entonces, por un lado, vamos a tener moléculas diatómicas de oxígeno que vienen con el aire atmosférico y acompañada de la presencia de otros elementos, y por el otro lado vamos a tener combustibles industriales que van a ser moléculas más o menos complejas, en los que va a haber átomos presentes como el carbono y el hidrógeno, y a su vez en algunos combustibles también vinculados con átomos de otros elementos. Entonces, por un lado vamos a tener las sustancias reaccionantes, que van a ser el combustible, el comburente, que en realidad lo que a mí más me interesa de esto es el oxígeno, y por el otro lado vamos a tener productos de la reacción, productos de combustión, humos de combustión, o como se les suele llamar, gases de combustión, resultantes de esta reacción. Entre esos vamos a encontrar dióxido de carbono, monóxido, agua, oxígeno y nitrógeno. En este caso, como para contextualizar dónde se da este proceso de combustión, vamos a tener que el proceso de combustión lo que va a hacer, a partir de ese proceso exotérmico, de esa generación de energía, entregar esta energía, en este caso, y en el caso para lo que nosotros venimos viendo en esta asignatura, para vaporizar agua, es decir, calentar agua. Hay una entrega de energía y por supuesto hay un balance también de masa que se da, que es el aire que estoy introduciendo, oxígeno y nitrógeno en su gran proporción, a veces acompañado también de otros gases en menor proporción. Por otro lado, el combustible, que más allá de estos elementos oxidables puede tener en algunos casos nitrógeno en su composición, azufre, cenizas y agua. Y por otro lado vamos a tener los gases producto de la combustión, que en este caso aparecen algunos más, también derivados de, en el caso de que el combustible si tiene azufre, vamos a tener como productos de la combustión compuestos de azufre, pero también puede haber cenizas inertes y algunos otros residuos. Ahora bien, como para ir viendo cada uno de esos productos de la combustión y esos reactivos que forman parte, vamos a definir
cada uno muy brevemente. Vamos a tener que el aire está compuesto en su mayoría por nitrógeno, una molécula biatómica de nitrógeno y molécula biatómica de oxígeno. En volumen, la proporción que vamos a manejar de acá en adelante es que 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Como les había mencionado hace instantes, hay otros gases presentes en la composición en muy poca proporción, con lo cual nosotros de acá en adelante, para todos los cálculos, vamos a trabajar con estos porcentajes. Por supuesto tenemos el oxígeno, que es el comburente, es quien forma parte activa de esta reacción de oxidación, que participa en la oxidación de los combustibles, oxidando tanto al carbono para formar dióxido de carbono, como oxidando tanto al hidrógeno para formar agua. El restante no utilizado en la combustión, en el caso de utilizar en exceso, aparece como componente de los gases de combustión. Es decir, el oxígeno lo vamos a tener en los reactantes y también lo vamos a tener en los productos, que le vamos a llamar después, más adelante, oxígeno residual. La cantidad de oxígeno como producto de la combustión y residual, vamos a tener que en los combustibles líquidos generalmente rondan estos porcentajes, y en los combustibles gaseosos en estas proporciones podemos llegar a encontrarnos. La cantidad de oxígeno residual como producto de los gases de combustión, oxígeno que vamos a encontrar de esta forma, no combinado en la formación de dióxido ni en la formación de agua, sino solito, así como está acá, vamos a estar viendo que afecta el rendimiento de un proceso de combustión. Después vamos a evaluar cómo es que afecta, ¿no? Por otro lado vamos a tener el nitrógeno, que viene con el aire atmosférico, que yo tomo como comburente, no va a intervenir en la combustión. Acá dice, entra en la caldera como un lastre, se calienta y sale por la chimenea. El tema es que, por supuesto, si este nitrógeno no estuviese presente, la combustión, el proceso de combustión sería mucho más eficiente, pero en ese caso, y si bien hay procesos que utilizan solamente la inyección de oxígeno solo, se utiliza para procesos muy específicos que no vienen al caso, pero para cualquier proceso de combustión que se lleva a cabo en un horno o en un generador de vapor, se toma aire que sí tiene nitrógeno. Entonces vamos a tener que lidiar con el tema de que hay nitrógeno presente en los reactivos y en los productos de la combustión, y que voy a tener que gastar energía para calentar este nitrógeno. Y si llego a ciertas condiciones de temperatura, voy a tener que también, a altas temperaturas, se va a combinar algo de nitrógeno con oxígeno y vamos a tener la formación de esos NOx que en algunas oportunidades les hemos ya mencionado, que son contaminantes y no queremos emisiones de NOx. Generalmente en los combustibles líquidos, acá o gaseosos, en realidad combustibles líquidos y gaseosos, la proporción como resultado en los productos de combustión es alrededor, en porcentaje, del 76 al 80%. Disculpen. Y después tenemos el hidrógeno, que también forma parte de un elemento que se va a oxidar, justamente va a ser oxidado por el oxígeno para formar agua, y tenemos que la gran mayoría de los combustibles industriales son cadenas de carbono-hidrógeno, donde va a haber mayor o menor cantidad. En el caso, por ejemplo, del combustible gaseoso, que es el gas natural, tenemos que hay una relación, que es metano, CH4, tenemos que hay una gran relación de hidrógenos por carbono en esa molécula. Otro de los productos de la combustión, y que surge de la oxidación del carbono con el oxígeno del aire, es el dióxido de carbono. Es un indicador de la calidad de la combustión, porque decimos que cuanto más dióxido de carbono o cuanto más oxígeno se pueda oxidar al máximo con el carbono para formar dióxido, vamos a tener que de mejor calidad o más completa la combustión. El porcentaje que vamos a encontrar en los combustibles líquidos y combustibles gaseosos
de dióxido de carbono, de alguna forma también está estipulado, y vamos a tener que en los combustibles líquidos, el tenor máximo de dióxido de carbono, la formación máxima que se puede formar de dióxido de carbono en volumen, es del 12 al 14%, y en un combustible gaseoso es del 8 al 12%. Es un poco menor porque viene derivado de la relación de hidrógenos y carbonos que hay, por ejemplo, en el gas natural, que es en un 98-99% metano. Entonces viene derivado que se forma menos dióxido de carbono porque hay más formación de agua por esa cantidad de carbonos e hidrógenos. Hay un carbono y 4 hidrógenos en cada molécula de metano. El monóxido de carbono también surge, es un producto que es resultante de la oxidación del oxígeno con el carbono, pero se dice que es un producto que se forma por un grado de oxidación menor del oxígeno. Este producto aparece cuando hay una combustión incompleta, que se puede dar por diferentes causas que las vamos a ver en un rato, y por otro lado es un gas que deben ser controlada la formación en digamos, los porcentajes volumétricos que aparecen en los productos de la combustión, debe ser controlado porque es un gas nocivo que si supera ciertos límites en partes por millón o en miligramos por normal metro cúbico, son nocivos para la salud también. En este caso yo acá les puse un límite, ahora lo vamos a conversar. Dice que está referido al 3% de oxígeno, pero vamos a encontrar que el monóxido de carbono, las emisiones de monóxido de carbono como resultante de producto o producto de una combustión deben ser controlados por cuestiones ambientales. Después tenemos el dióxido de azufre. El dióxido de azufre también surge de la oxidación del oxígeno del aire con el azufre, pero siempre va a aparecer en la medida que el combustible tenga azufre en su composición. Cuando hablamos de combustibles gaseosos, los combustibles gaseosos no tienen azufre en su composición, que esa es una de las ventajas que después vamos a ver más adelante también, allá dentro de 1 o 2 semanas, cuando veamos un poco más en detalle el tema de los combustibles, pero sí vamos a tener formación de dióxido de azufre cuando estemos hablando de combustibles líquidos, como un fuel oil, un combustible líquido pesado, o en mayor proporción cuando estemos hablando de algún combustible sólido que en la realidad no se utilizan para generación termoeléctrica, o salvo para algunos procesos industriales, combustibles sólidos acá en nuestro país. ¿Qué va a pasar? Que en solución este dióxido de azufre se va a combinar con agua y va a formar el ácido sulfúrico. Lo vamos a encontrar en ciertas condiciones como va a condensar, y es lo que forma uno de los ácidos que se lo llama generalmente como la lluvia ácida junto con el ácido nítrico. Las partículas sólidas o partículas o polvo se le da a toda pequeña partícula sólida que está distribuida en el aire, se forma a partir de la ceniza y los minerales que componen los combustibles sólidos. El fuel tiene también algún tipo de partícula sólida o de polvo o material inerte, pero no se da esto en los combustibles gaseosos. Después tenemos, como le había mencionado anteriormente, los óxidos de nitrógeno, los NOx. En realidad, cuando hablamos de NOx, es la forma de mencionar tanto al óxido nitroso, que es el NO, como al NO2, que es el dióxido de nitrógeno. Ya habíamos estado viendo cuando vimos toda la parte de las instalaciones del turbogás, que se forman a altas temperaturas de combustión, tanto por el nitrógeno presente en el combustible, que hay combustibles que tienen nitrógeno presente en su composición, como el nitrógeno que trae el aire que yo utilizo como comburente. También está normado la cantidad máxima de ppm o de miligramos por normal metro cúbico que deben controlarse ambientalmente, ¿no? Y después tenemos el agua, el vapor de agua, que lo podemos encontrar, depende de la temperatura, se puede encontrar en los productos de la combustión como vapor de agua o agua líquida o condensado, y que surge justamente de la oxidación del oxígeno con el hidrógeno que tienen los combustibles.
Depende de la cantidad de hidrógenos, justamente la cantidad de agua formada, como ya les había mencionado, en los combustibles gaseosos se da un poco en mayor proporción que en un combustible líquido, ¿sí? Y acá están las composiciones. Cuando hablamos de porcentajes, siempre estamos hablando de porcentaje en volumen, ¿sí? Cantidades volumétricas. Los hidrocarburos inquemados en realidad se forman cuando hay una combustión incompleta porque son restos de combustibles no quemados. Pueden tener esta forma o lo pueden encontrar como la forma como HXCI correspondiente a otros compuestos, como puede ser butano, propano, benceno, que son todos hidrocarburos inquemados, es decir, muchas veces se escapa combustible sin arder. Eso se da cuando hay una combustión del tipo incompleta. Se dan ciertas condiciones que hace que la combustión no se complete. Y hollín es el carbono puro resultante de una combustión incompleta. En algunas partes van a encontrar que todo lo que es inerte, cenizas y hollín está todo como cuantificado en la misma bolsa porque son residuos de la combustión y que aparecen cuando hay una combustión fea o incompleta. Entonces, ahora teniendo en cuenta esto que yo les mencioné de lo que eran las emisiones, vamos a ver esto de ello, les hablo de ppm, y miligramos por normal metro cúbico. Bueno, vamos a ver cómo se cuantifican estas emisiones. Cuando nos estamos refiriendo a lo que es partes por millón, como el nombre lo dice, es una parte de una cosa en un millón de partes de otra cosa. Generalmente, cuando hablamos de partes por millón, estamos haciendo referencias a concentraciones muy pequeñas, y en este caso, en lo que es un proceso de combustión, estamos hablando en partes por millón generalmente de contaminantes. Entonces, en un gran volumen de gases de combustión, los contaminantes los podemos cuantificar en partes por millón. Y también, como recién lo estábamos viendo cuando hablábamos del 12%, del 8%, en porcentajes volumétricos, que es para grandes concentraciones. Si yo tengo que hacer referencia a presencia de monóxido, lo voy a hablar en estas unidades, en partes por millón, porque es un contaminante que no quiero que pase, por ejemplo, las 50 partes por millón. Ahora, si estamos hablando de dióxido de carbono, generalmente hacemos referencia al dióxido de carbono en un porcentaje volumétrico. Cuando acá habla de que estas unidades son absolutas en volumen, no me están haciendo referencia a la masa, es decir, si quiero tener una idea en peso o en masa, se van a buscar otras unidades que ahora las vamos a ver, y cuando hablamos de absolutas es porque no tienen relación con la presión y temperatura que se está dando. ¿Se acuerdan que en química muchas veces se hablaba del volumen molar normal, que era referido a ciertas condiciones de presión y temperatura? En este caso, cuando hablamos de partes por millón o de porcentaje volumétrico, no estamos haciendo referencia a esas condiciones de presión y temperatura en las que se está dando el proceso. Para que tengan una referencia, cuando hablamos de una ppm o una parte en un millón de otras partes, es como que estamos haciendo referencia a una relación en volumen de 1 centímetro cúbico en 1 metro cúbico. Y cuando yo recién les mencionaba acá esto de las partes por millón y el porcentaje volumétrico, tengan en cuenta que si yo quiero informar, por ejemplo, 50 partes por millón, o 30, 50 partes por millón, que generalmente lo normal que se encuentra de monóxido en algún proceso de combustión real, estaríamos hablando del 0,001 porcentaje en volumen, teniendo en cuenta que 10.000 ppm es 1% en volumen. ¿Sí? Por eso es que lo vamos a hablar a los contaminantes generalmente en partes por millón y al resto de los componentes en los gases de combustión generalmente como porcentaje volumétrico. Y para que todas estas emisiones de alguna forma me den idea de lo que es la masa que tengo presente, es decir, yo puedo decir 25 partes por millón, pero bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos miligramos por normal metro cúbico estamos hablando cuando hablamos de esas partes por millón?
Entonces, la conversión es las partes por millón por la densidad del compuesto. En el caso de monóxido tenemos una densidad, en el caso de dióxido de carbono otra. Podemos cuantificar esos miligramos por normal metro cúbico. Esto, como el nombre, como la unidad lo indica, son miligramos por normal metro cúbico. Estos normales están referidos, y por eso hablamos de relativas, a una cierta temperatura y presión, que estamos hablando de 1013 hectopascales y 0 Celsius. O en química usábamos, no sé si recuerdan, volumen molar normal de 22,4 litros por mol, o mililitro por miligramo y demás. Estas son las fórmulas que se utilizan para la conversión. Es decir, a mí me arroja un proceso de combustión, arroja el dato de 25 ppm. Bueno, ¿de cuántos miligramos por normal metro cúbico se está hablando? Entonces, estas son las fórmulas para convertir las partes por millón en miligramos por normal metro cúbico. En este caso, esta es la densidad del monóxido, acá tenemos las partes por millón. Este 21 hace referencia al máximo porcentaje de oxígeno que podemos tener en el aire, y este oxígeno de referencia justamente es un valor que es fijo, que se utiliza para de alguna forma referenciar y normalizar y poder comparar las emisiones con alguna norma que tengamos de referencia, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Ese oxígeno de referencia en nuestro país tiene un valor determinado, se utiliza el 3%, en algunos otros países se utiliza 5 y 6%. En realidad se utiliza este oxígeno de referencia para lo que es el control de las emisiones. Frente a cualquier tipo de auditoría ambiental o control ambiental, la forma que yo tendría de diluir las ppm de monóxido, es decir, estamos controlando las partes por millón para ver si se exceden de los límites permitidos o no de una norma determinada. La forma que yo tendría de poder pasar de alguna forma ese control de emisiones es diluir esas ppm con el agregado de mayor cantidad de exceso de aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquiera va a intentar meter mucho aire para que esas ppm se diluyan y cualquier control salga bien parado, por decirlo así. Entonces, este oxígeno de referencia, que es el 3% en nuestro caso, se utiliza para normalizar y referenciar y poder comparar las emisiones, ya sea medir y comparar. Y es independiente del exceso de aire utilizado, es decir, cualquier proceso, más allá del exceso de aire que yo esté utilizando, la forma de normalizarla y referenciarla es con un oxígeno de referencia del 3%. Entonces, por ejemplo, yo tengo el proceso de combustión, arroja en los gases de combustión una presencia de 20 ppm de monóxido. Y la norma dice que no puedo superar cierta cantidad. Entonces, más allá del exceso de aire que yo haya metido para poder diluir y bajar esas ppm, ese cálculo de esas ppm que surge de esa medición se referencia a un oxígeno del 3%, ese oxígeno de referencia, y ahí recién se arroja el valor real que estoy emitiendo. Una aclaración, este 3%, este oxígeno de referencia, se utiliza tanto si yo estoy utilizando combustibles líquidos como gaseosos. Para lo que es la utilización de combustibles sólidos en nuestro país, no está normado y no se utiliza este 3% como oxígeno de referencia. Ahora, yo les había mencionado de que justamente la combustión era un proceso que seguramente está formado por más de una etapa. Es decir, la reacción química, esa reacción de oxidación, se va a verificar cuando los átomos de los reactivos, carbono, hidrógeno y oxígeno, se asocien entre sí para formar compuestos. Pero las materias primas, por decirlo así, de este proceso, distan mucho de encontrarse en condiciones de átomos libres,
y en condiciones adecuadas para que se produzcan estas asociaciones. Piensen que la sola cercanía o presencia de los átomos del comburente con el combustible no hace que se genere la asociación atómica con la consecuente o subsiguiente liberación de energía, ¿no? Si no, piensen qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un recipiente conteniendo fluoruro al aire, es decir, no va a pasar nada porque no están creadas las condiciones adecuadas para que suceda esa asociación, esa reacción química entre el combustible y el comburente. La reacción de oxidación se tiene que dar a un nivel atómico y no a un nivel molecular. El nivel molecular estamos trabajando en unos ciertos niveles de energía y el nivel atómico trabaja en niveles de energía superiores. Como estamos hablando de una reacción exotérmica y que yo necesito que entregue energía, se tiene que dar esta reacción a nivel atómico. La combustión se da a nivel atómico, no se da a nivel molecular. Entonces, para lo que yo necesito acá es que el combustible deje libre los átomos que se van a oxidar. Y también necesito que el combustible, digamos, todo va a depender de lo propenso del combustible a primero llegar a un nivel molecular y después conseguir llegar a ese nivel atómico en el que se requiere más energía y me va a entregar más energía. Es decir, esto depende de lo propenso del combustible a adquirir primero el nivel molecular, luego el nivel atómico, y eso va a ser intrínseco de cada combustible. Este proceso de combustión, esto es a nivel micro, no vamos a puntualizar tanto en esto, pero es a nivel micro, es decir, lo que nosotros vemos, esto no se ve, estas etapas, nosotros vemos el resultado de estas dos etapas principalmente que se dan, pero justamente el proceso de combustión incluye una serie de etapas que lo que hace es llevar que se den las condiciones adecuadas para que se produzcan las disociaciones y asociaciones atómicas con la subsiguiente liberación de energía, que es lo que buscamos con la combustión. Por un lado, se tiene que dar una etapa endotérmica o de requerimiento de energía, que es la etapa en que yo debo llevar, es la etapa de preparación de productos, dice acá, es decir, es llevar a los reactantes, estamos hablando del combustible, llevar a los reactantes a un estado de degregación molecular. Es decir, ¿por qué requiero energía acá? Porque tengo que romper los vínculos que tienen las moléculas entre sí en cualquier combustible. Es decir, tengo que disociar las moléculas, romper esos vínculos. Y cuando hablamos de preparación, si estamos hablando del gas natural, en realidad no tengo que preparar mucho el combustible porque ya se encuentra en estado gaseoso, es decir, las moléculas están lo suficientemente libres, pero si estamos hablando de un combustible sólido o un combustible líquido, se tienen que dar muchas etapas de preparación, que son de precalentamiento, de calentamiento, de gasificación, de vaporización, de destilación de volátiles, de secado del material, para poder llegar a esa disociación molecular. Entonces, el resultado de esta etapa que requiere de energía para romper esos vínculos, el resultado de esto es átomos libres. En este estado yo ya voy a tener átomos libres, ya rompí todos los enlaces del combustible, voy a tener átomos libres. Lo que me estaría faltando es que esos átomos puedan chocar, puedan colisionar con los átomos de oxígeno y asociarse atómicamente. Esa etapa de asociación atómica es la que conocemos como etapa exotérmica, que va a derivar luego en la formación de los compuestos y en la liberación de energía. Para que se dé esta etapa de liberación de energía o asociación atómica, voy a tener que buscar la forma o crear ciertas condiciones para que se pueda dar la colisión de cada uno de los átomos del combustible con cada uno de los átomos del comburente, es decir, con cada uno de los átomos de oxígeno. En ese caso se van a tener que dar dos condiciones. Por un lado, de que los átomos estén próximos, y eso lo logramos con un adecuado proceso de mezcla. Y por otro lado, para que se dé esa asociación atómica, los átomos tienen que tener la energía cinética suficiente para
superar una barrera electrostática repulsora que se da entre las nubes electrónicas de cada uno de los átomos, teniendo en cuenta que si son átomos del mismo signo, esta fuerza repulsora va a aumentar cuanto querramos acercar los átomos entre sí. Esta energía cinética que requieren los átomos para poder asociarse y liberar energía, lo vamos a conseguir a través de la excitación térmica. Entonces, una vez que sí, que hemos logrado esa colisión y asociación, no quiero decir en cadena, pero sí sucesiva, entonces vamos a tener que los átomos se han asociado atómicamente del combustible y del comburente, se formaron los compuestos, que después nosotros los vemos como resultantes de la combustión, y se da la liberación de energía, que es el fin buscado con este proceso. Como les dije, esto es a nivel micro, y la energía neta liberada es la que resulta en balance de ambas etapas. Si esto fuese un proceso 100% eficiente, o una combustión perfecta, estaríamos viendo que esa energía neta liberada es el poder calorífico del combustible, que es la energía que yo tengo disponible cuando tengo un proceso de combustión. Para que lo vean un poquitito más gráficamente, acá tenemos, esto es una molécula de metano, es carbono y 4 hidrógenos, este es el componente principal del gas natural. Entonces, esas etapas que yo recién les mencioné es, por un lado, abrir todo esto, y después que cada molécula de oxígeno pueda asociarse con cada molécula, en este caso de carbono, y de hidrógeno. Como vimos hoy, la oxidación del oxígeno con el hidrógeno me va a dar agua, en este caso 2 moléculas de agua, porque esto está estequiométricamente balanceado, y por otro lado vamos a tener la formación de dióxido de carbono. Podrían aparecer otros productos de la combustión, pero bueno, en este caso, para que lo visualicen, solamente se forma dióxido de carbono y lo que es vapor de agua. Con respecto a lo que es cálculos estequiométricos, yo en la agenda del día les había puesto que era solo mención, porque después vamos a volver la próxima semana o la otra a ver un poco más en detalle qué son los cálculos estequiométricos. Cuando hablamos de estequiometría estamos hablando de un balance de materia a partir de la composición química o elemental del combustible. Estos cálculos estequiométricos son los que me van a permitir, de alguna forma hasta acá les conté toda la parte cualitativa, pero si estamos hablando de la parte cuantitativa, ya nos tenemos que meter en estos cálculos estequiométricos, que son los que me van a arrojar la respuesta a todo este tipo de preguntas. Es decir, qué cantidad necesito para que estequiométricamente se combine con una cierta cantidad de combustible, cuánto oxígeno necesito, es decir, yo voy a introducir aire, pero cuánto oxígeno viene con ese aire, que es realmente lo que va a oxidar el combustible, qué cantidad de gases van a resultar de esa combustión. Todas esas respuestas las vamos a ver cuando podamos empezar a ver un poco más lo que es los cálculos estequiométricos. Solamente para que se vayan familiarizando, las reacciones que se van a ir dando, que se las muestro acá en formas de ecuaciones, por decirlo así, son estas. Este símbolo significa calor, y vamos a tener, ¿por qué digo que quiero que las vayan viendo? Porque la idea es que se vayan familiarizando con esto de cuántos oxígenos necesito para oxidar una cierta cantidad de carbono, qué pasa si yo no tengo esta cantidad de oxígeno suficiente, ¿se va a oxidar carbono? Sí, pero en un grado de oxidación menor, que esto sería el carbono con la mitad de la molécula de oxígeno, no voy a tener dióxido de carbono, sino que voy a tener monóxido. Cómo se da la oxidación del agua, y en el caso que el combustible tenga azufre, también el oxígeno sirve para oxidar el azufre a dióxido de azufre. Flavia, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, Diana. Buenas tardes, primero. ¿Cómo andás? Bien. Esa generación de agua se da en las chimeneas, calculo. Esa formación de agua también calculo que se da en forma de vapor. En realidad, cuando vos decís se da en la chimenea, en realidad, cuando nosotros hablamos de que se da esta reacción de oxidación, yo pongo aire
que en su mayoría es nitrógeno, viene con el oxígeno, que en realidad es el comburente, lo que yo necesito. El oxígeno va a oxidar tanto al carbono como al hidrógeno, y en el caso que el combustible tenga azufre, también va a oxidar al azufre. Es decir, cuando hablamos de oxidación, se dan todas estas reacciones de oxidación. La del carbono, la del hidrógeno y la de el azufre. Entonces, el agua es producto de la oxidación del oxígeno del aire con el hidrógeno del combustible. Siempre vamos a tener agua. Vamos a estar viendo que el hidrógeno, después, más adelante, cuando veamos bien la parte de combustibles, la cantidad de agua formada va a depender de la cantidad de hidrógeno que haya en el combustible, de la composición porcentual que tenga de hidrógeno en el combustible, y también esa cantidad de agua que se va a formar, que por supuesto se va a liberar en la chimenea como productos o gases de combustión, también va a depender de la humedad que trae el combustible, y también muchas veces también va a depender de la humedad que tenga el aire que viene con este oxígeno, ¿sí? Ahora, depende la temperatura, sí, perdón, depende la temperatura de descarga de gases de chimenea, vamos a encontrar que el agua va a poder estar en vapor, en condición de vapor de agua, o en condición de condensado, es decir, de agua líquida. Claro, yo ¿Sí, quería Diana? si era bueno, malo, regular en la generación de agua y en qué cantidades es correcta o es conveniente. Eso más que nada orientaba a mi pregunta. Bien, ahora después cuando veamos toda la parte de lo que es balances energéticos, vamos a estar viendo de que yo tengo que invertir, en realidad estoy invirtiendo energía en formar esto, ¿sí? Bien, bien. Entonces, de alguna forma me va a afectar el rendimiento de la combustión. Lo mismo que acá, ¿sí? Pero ahora después lo vamos a ver, si no ya es como que me voy muy, muy adelante. Pero bueno, tengan en cuenta que el agua se forma, es un producto de la combustión y resulta de la oxidación del oxígeno con el hidrógeno. Bueno, ahora combustibles, como les dije, los vamos a ver más adelante. Con respecto a lo que es el comburente, para empezarnos a meter un poquitito en todo lo que es aire, aire estequiométrico y aire en exceso, vamos a estar viendo que el comburente es solo oxígeno, pero como yo no tengo oxígeno solo, sino es que tengo aire, vamos a definir un poquitito eso. El aire estequiométrico se le suele llamar estequiométrico o teórico, porque justamente es la cantidad que me arroja el cálculo de estequiometría o de balance de una reacción, ¿no? Es la cantidad de aire necesario para quemar en forma teórica y completa todo el combustible. Por eso habla de teórico, porque es lo que me arroja el cálculo, y cuando dice completa todo el combustible, es para formar todo dióxido de carbono. En este caso, yo acá les puse las proporciones. En volumen, como ya les había mencionado, es un 79-21, y en peso, esta relación surge de tener en cuenta el peso molecular del nitrógeno, el peso, después vamos a hacer los cálculos igual, surge de hacer este porcentaje por el peso molecular de la molécula de nitrógeno, que es 28, más este porcentaje por el peso molecular de la molécula de oxígeno, 32, sobre el peso molecular de gramos por mol del aire, que generalmente lo redondeamos a 29. De ahí surge esta relación en peso. Esta es la relación que tenemos en el aire de nitrógeno-oxígeno en volumen, y esta es en peso. Por supuesto, como les vengo mencionando desde que empezamos, el comburente en realidad, porque es el que se oxida, el oxidante, es el oxígeno estequiométrico. Y, al igual que el aire, es la cantidad de oxígeno necesario para quemar en forma teórica y completa todo el combustible. Y en caso de oxígeno, cuando estamos hablando de oxígeno estequiométrico teórico,
no debe quedar oxígeno remanente en los gases de combustión. Cuando hablamos de estequiometría, es lo que me arroja el cálculo y yo coloqué estrictamente la cantidad de aire necesario para oxidar todo a dióxido de carbono y no va a haber oxígeno remanente en los gases de combustión, porque no coloqué nada de exceso de aire. Ahora vamos a empezar a ver, recién haciendo mención a esto de combustión completa, los tipos de combustión que podemos llegar a encontrar. Vamos a tener que, en este caso tenemos la combustión perfecta, que justamente es algo perfecto, que es irrealizable en la práctica, y que plantea que solamente tengo el aire mínimo teórico o estequiométrico para poder oxidar al combustible, y cuando dice que es perfecto, es decir, no tengo ni quemados, ni formación de monóxido, se combina todo el oxígeno con el carbono disponible del combustible para formar dióxido de carbono, y todo el oxígeno con el hidrógeno disponible del combustible para formar agua. Por supuesto que dentro de este aire mínimo tengo nitrógeno, que va a aparecer tanto de un lado de la reacción como reactivo, y como producto de la combustión sigue apareciendo el nitrógeno. En este caso, en esta combustión perfecta, que no se da en la práctica, voy a tener la cantidad máxima de dióxido de carbono que se puede formar, porque esta cantidad máxima va a venir determinada por la cantidad estequiométrica de carbonos que yo tenga en mi combustible. El aire es el mínimo, o sea, el teórico, no va a existir oxígeno libre en los gases. Fíjense que acá, como producto de la combustión, yo no voy a tener oxígeno residual libre, y por supuesto no hay quemados gaseosos, porque no quedó nada de combustible sin quemar, porque lo llevé a un grado de oxidación máxima, se le dice, en la formación de lo que es dióxido de carbono. En este caso, para hacerlo un poquitito más gráfico, se puede ver acá cómo la molécula de combustible es atacada por el oxígeno en cantidad tal que se forma todo dióxido de carbono y no se forma nada más. Este lambda igual a 1 hace referencia a, en realidad este lambda es el exceso de aire. Cuando hablamos de igual a 1, significa que es el aire estequiométrico. Ahora en un ratito ya lo vamos a ver. Pero quédense con esto. Esta es una combustión perfecta que no se da en la práctica, y la cantidad de calor que desarrolla este tipo de combustión es el poder calorífico del combustible. ¿Por qué? Porque no tengo pérdidas de ningún tipo. Y tampoco puse más aire como para tener que gastar energía en calentar ese aire, que en ese caso yo no estaría disponiendo de todo el poder calorífico del combustible en la reacción. Después, dejando de lado esa perfecta, vamos a tener la combustión completa, como el nombre lo indica. De alguna forma también hace referencia a que todo el carbono que tiene el combustible se oxida en un grado de oxidación máximo, dióxido de carbono, pero en este caso yo debí agregar un poco más del aire teórico o del aire estequiométrico, por eso figura como exceso de aire suficiente. Se debió agregar un exceso de aire en cantidad suficiente para poder completar esta reacción, para poder tener dióxido de carbono y no tener monóxido, ni quemados, ni nada. Como producto de la combustión voy a seguir teniendo el agua, también voy a tener el nitrógeno, y en este caso vamos a tener oxígeno residual en los gases y un poco más de nitrógeno, derivado de que yo tuve que agregar un poco más de aire para poder completar esta reacción. En la realidad, buscamos que la combustión sea completa, pero en cualquier proceso de combustión real, en un generador de vapor o en un horno industrial, tenemos que siempre tiene algún grado de incompleta una reacción real, pero en la realidad buscamos que sea lo más completa posible desde el punto de vista de lo que es la eficiencia de la combustión. Y desde el punto de vista también, más allá de lo que es la economía energética, también desde el punto de vista de lo que son las emisiones. Porque en este caso no se forman ni quemados, no hay hollín, no hay monóxido.
Una vez más, como para que lo puedan ver acá gráficamente, es como que yo estoy atacando la molécula de combustible con mayor cantidad de moléculas de oxígeno, a fin de poder garantizar que se dé, el contacto entre las moléculas que están colisionando. Entonces, en ese caso, si yo les digo que estoy poniendo un poco mayor de cantidad, por supuesto que me va a sobrar algo que después lo vamos a tener como producto de la combustión, y acá se ve muy bien que hay una cantidad de oxígeno residual en los gases de combustión. En este caso, el lambda es mayor a 1, significa que hay una cierta cantidad de exceso de aire, mayor al teórico. Después, por supuesto, si hay algo que es completo, por el otro lado va a haber algo que puede ser que no se dé en forma completa, y vamos a definir lo que es una combustión incompleta. Puede ser incompleta por dos razones principalmente. Por un lado, como consecuencia de la insuficiencia cuantitativa de aire. En este caso, yo lo que utilicé fue un exceso de aire insuficiente. Es decir, el aire teórico o estequiométrico, agregué algo más, pero no alcanzó para que se oxidara al máximo todo a dióxido de carbono, y se oxidó algo a monóxido. Y a su vez, en esa escasez de aire, también puede ser que haya quedado combustible, esto es material particulado, o moléculas de combustible, otras moléculas del tipo CXHI, moléculas de combustible que tienen energía química almacenada acá y que yo no la aproveché. En este caso, la diferencia que vamos a tener como productos de gases de combustión en una combustión que no se dio en forma completa porque no agregué el aire suficiente, la diferencia con las anteriores es que se va a tener, en este caso, monóxido de carbono y estos particulados o combustibles sin quemar. Como pueden ver acá, en los productos de combustión no hay oxígeno residual, no hay oxígeno libre, porque no sobró nada. Es decir, yo puse una cantidad insuficiente de aire. En este caso, el porcentaje de dióxido de carbono, el porcentaje volumétrico, disminuye porque está apareciendo, es decir, la cantidad de carbonos que yo tengo disponibles en el combustible, si yo estoy hablando de un gas natural que es 98% metano, tenemos una cierta cantidad que tiene el combustible, CH4, una cierta cantidad de carbonos, que en el caso de que no se complete, yo la tengo que repartir en monóxido y en dióxido de carbono. Por eso es que esta cantidad disminuye. Y después se puede dar que la combustión no se dio en forma completa como consecuencia de imperfecciones cualitativas del quemador y del sistema operativo de la instalación. En este caso estamos hablando de que se dieron ciertas imperfecciones o no se dieron ciertas condiciones en la operación, en el diseño de la instalación, por un tema del quemador, que hace que por más que yo haya agregado la cantidad suficiente de aire y aún más, es decir, un exceso de aire, por algún motivo no se dio en forma completa esta combustión porque las moléculas de oxígeno no pudieron entrar en un contacto tan perfecto con las del combustible. En este caso vamos a tener que en los productos de la combustión también vamos a tener material particulado, vamos a tener combustible que quizás que podría haber sido oxidado, pero que no se llegó a oxidar. Y la diferencia con lo anterior es que en este caso, como yo puse un aire mayor al suficiente, puse exceso de aire, voy a tener como producto de la combustión nitrógeno y oxígeno debido a ese aire en exceso. Y por otro lado, si yo estoy hablando que se dio en forma incompleta, voy a tener la presencia también de monóxido de carbono. La diferencia acá es que, una vez más, el porcentaje de dióxido de carbono disminuye al ser diluido en el mayor caudal de aire. En este caso va a disminuir este porcentaje de dióxido de carbono con respecto a la completa, porque se está formando monóxido, y con respecto a una incompleta,
una incompleta que era por una deficiencia de aire, en este caso, al no tener una deficiencia de aire, sino que puse más volumen de aire, este porcentaje volumétrico va a disminuir por dilución en una mayor cantidad de volumen de gases de combustión. En masa va a ser lo mismo, pero va a estar diluido el porcentaje volumétrico en un mayor volumen debido a la cantidad de aire que yo puse en exceso. Las causas de esta combustión incompleta por imperfecciones, ya sea de diseño, de recinto, de cámara de combustión, operativas del quemador, y un tema también de las velocidades de reacción que se dan en el recinto de combustión, de tiempo, de turbulencia. Bueno, son muchas las causas. Cuando venga el experto de saque, ellos son justamente expertos en todo lo que es procesos de combustión y en todo lo que es instalaciones, en todo lo que es quemadores, nos va a ir mencionando algunas otras cuestiones, pero acá solamente solamente como para puntearlas, las causas de que se dé esta combustión incompleta por defectos de la instalación puede ser una presión inadecuada del combustible, inadecuada del vapor de pulverización, temperatura inadecuada del aire de combustible, pastillas del quemador sucio, orificios de las pastillas descalibrados, estos son propios del quemador, el diseño del quemador, falta de turbulencia. Esto de la falta de turbulencia y lo que es el tema del precalentamiento del aire y del combustible, ahora en un ratito lo vamos a ver. Defectuosa mezcla del aire con el combustible, es imposible, y por eso es que ponemos un poco más de exceso de aire, es imposible que solamente colocando el aire estequiométrico se pueda dar de que todas las moléculas de combustible entren en íntimo contacto con las moléculas de oxígeno. Caudal de aire mal repartido, baja temperatura en la cámara de combustión, llama fría, generalmente esto se da por un exceso de aire mayor al óptimo, y falta de tiempo de oxidación también por un tema de velocidades de corrientes de aire y de combustible, y digamos, el tiempo de oxidación es muy corto, las velocidades son altas, entonces puede escapar combustible sin arder y estamos ante una combustión incompleta. Bueno, más allá de todos estos tipos de combustión que les estuve mencionando, hay un tema, hoy se los mencioné como economía energética, hay un tema de resultado energético de la reacción, y es el por qué buscamos una combustión lo más completa posible, y es porque una combustión, o una no combustión, o una combustión incompleta, implica la pérdida total de energía, ya que tenemos que si el oxígeno se oxida con el carbono del combustible, se oxida todo dióxido de carbono, me entrega una, digamos, estas son las entalpías de formación que ustedes habían visto en termodinámica y demás. Es decir, yo tengo carbono más oxígeno, se forma dióxido de carbono, tengo 8.140 kilocalorías por kilo de carbono de combustible. Y en el caso de que una combustión se dé en forma incompleta y se forme monóxido, un grado de oxidación inferior a este, tenemos que va a entregar 2.440 kilocalorías por kilo. Es decir, hay una pérdida de energía que ronda el 70%, con lo cual cualquier tipo de combustión incompleta, ya sea que está asociada a procesos más contaminantes, y más ineficientes, está asociada también a un tema de economía energética que no busco, no la quiero. Bueno, ahora recién yo les mencionaba la utilización de ese exceso de aire. Bueno, ¿qué es el exceso de aire? Justamente como el nombre lo indica, es algo muy intuitivo. Dice, es una cantidad adicional de aire que debe suministrarse para quemar en forma completa del combustible. El exceso de aire lo vamos a definir como, en este caso tenemos que esta G representa la cantidad de aire, esta A justamente es aire, y esta E significa en exceso, y este 0 significa cuando no hay exceso,
aire teórico o estequiométrico. La relación del aire, justamente, de la cantidad de aire en exceso sobre el aire estequiométrico. Nosotros generalmente lo vamos a trabajar de esta forma, que es el exceso porcentual, donde vamos a tener que ser E-1 por 100. Es decir, cuando nosotros hablemos de un lambda o un E porcentual de 1,1, vamos a estar hablando de un 10% de exceso de aire. De 1,2 de un 20% de exceso de aire. La combustión típica se da con exceso de aire, la combustión real y de cualquier proceso se da con exceso de aire, y más allá de lo que estuvimos viendo, que es para evitar esa combustión incompleta, hay razones químicas y hay razones mecánicas de la utilización de este exceso de aire. Es decir, si yo no pongo aire en exceso, ¿qué pasaría? Respecto a lo que son las razones químicas del exceso de aire, es que químicamente lo que hace el exceso de aire es orientar la reacción hacia la formación de los productos, es decir, evita su reversibilidad. ¿Se acuerdan cuando en química teníamos los reactantes y en una reacción química esa flecha que me indica la formación de los productos? Bueno, de alguna forma poner exceso de aire, más aire, es decir, exceso químicamente, lo que hace es evitar la reversibilidad de esa reacción. Por otro lado, acelera las velocidades de reacción, y por otro lado, ese exceso de aire hace que se pueda dar en forma completa la combustión. Y las razones mecánicas del exceso de aire, como ya algunas las veníamos viendo, es muy difícil en cualquier cámara o recinto de combustión, es muy difícil que cada molécula de oxígeno se encuentre con cada molécula de combustible, si yo no lo llevo a ciertas condiciones, se encuentre con cada una y que resulte de eso una combinación perfecta. También hay que tener en cuenta que, hablando de lo que es razones mecánicas, cuando estamos hablando de carga variable en cualquier cámara o recinto, o horno industrial o generador de vapor, cuando estamos hablando de cargas variables, sería muy difícil dosificar del aire justo que necesita ese combustible para oxidar en forma completa. Entonces, por eso es que yo pongo este exceso de aire. Si bien hay un control más automático, que se puede ir de alguna forma regulando estas aperturas de aire, estos dampers, para incorporar un poco más de aire, pero sería muy difícil manejar. Entonces, por las dudas, se pone mayor cantidad de exceso de aire, mayor cantidad de aire, ¿no? El rendimiento más elevado de un proceso de combustión se consigue con un exceso limitado de aire. Tengo que limitar ese exceso de aire. Si yo me quedo corta, va a pasar que no voy a poder completar la reacción y voy a tener otros inconvenientes. Y si yo agrego aire como para cubrirnos de alguna forma y hacer que se complete la reacción desde el punto de vista de la eficiencia energética, no está bueno y el rendimiento de la combustión va a empezar a bajar. Es decir, no puedo poner la cantidad de aire que se nos ocurra, sino que hay un criterio de utilización de aire, de exceso de aire en un proceso de combustión. En este caso, este gráfico se ve muy claramente, justamente, como el exceso de aire versus lo que es el oxígeno en los gases. Cuando hablamos de oxígeno en los gases, estamos hablando de oxígeno residual. Y como recién lo habíamos viendo, en cuanto aumenta el contenido de oxígeno en los gases, en realidad en cuanto aumenta el exceso de aire, en este caso estamos hablando de exceso de aire del 20%, del 40%, del 60%, vemos cómo aumenta el contenido o ese oxígeno residual como producto de la combustión. Es decir, porcentaje volumétrico de oxígeno en los gases. Más exceso de aire pongo del lado de los reactivos, por supuesto que voy a encontrar más cantidad de oxígeno residual como producto de la combustión. Recién, cuando yo les mencionaba eso de el criterio óptimo de utilización de exceso de aire, vamos a verlo, o la justificación está en el análisis de este gráfico. Este gráfico tenemos, por un lado, dice constituyentes de los gases de combustión. Esto hace referencia a algo cualitativo, no cuantitativo.
sino lo único que menciona es qué gases o qué constituyentes están presentes como gases productos de la combustión. Y en este caso habla de lo que es monóxido de carbono, lo que es oxígeno, y lo que es el anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono. Estos constituyentes de los gases de combustión los muestra en función del exceso de aire. El exceso de aire, acá lo único que está mencionado es este lambda igual a 1, que habíamos estado viendo que un lambda igual a 1 significa aire estequiométrico. A partir de acá, si esto va aumentando, lambda igual a 1,1, 1,2, lo que fuese, eso significa un 10, un 20, un 30% de exceso de aire. Pero este hace referencia a la cantidad estequiométrica o teórica de aire. Y acá vamos a empezar a analizar como dos zonas bien diferenciadas. Por un lado tenemos acá lo que es la falta de aire, y esto está representado el exceso de aire. En este caso vamos a ver que en la parte de falta de aire vamos a tener que aparece monóxido de carbono como presente en los gases de combustión, aparece monóxido, y esta curva de monóxido va a ir bajando en la medida que empiece a aparecer más cantidad de aire. Si bien en esta zona no tenemos una cantidad de exceso de aire, no es aire mayor al estequiométrico, pero en tanto el aire no sea suficiente ni siquiera para oxidar al dióxido de carbono, va a ir apareciendo monóxido, pero va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo en la medida que va a ir aumentando el dióxido de carbono. Va a ir aumentando el dióxido de carbono. Cuando yo vaya atravesando esta etapa de falta de aire, llega el aire estequiométrico y empiece a aumentar o empiece a haber exceso de aire, vamos a tener que va a empezar a aparecer oxígeno residual como producto de gases de combustión. Y está representado por esta curva donde va a ir en aumento, de acuerdo a lo que yo les mostré en el gráfico anterior. Cuando yo aumento la cantidad de exceso de aire, va a aumentar la cantidad de oxígeno residual en los gases de combustión. Entonces, recién habíamos visto que quedarnos cortos con lo que era el exceso de aire, limitar el exceso de aire químicamente y mecánicamente, no servía porque íbamos a tener una combustión incompleta, y acá se ve, pero también habíamos estado viendo que si yo pongo exceso de aire por poner, vamos a tener que en los gases de combustión cada vez va a ir apareciendo más cantidad de oxígeno, la composición volumétrica, cuando yo tenga mucho exceso de aire, la composición volumétrica del dióxido de carbono va a empezar a bajar por un efecto de dilución en mayor volumen de gases de combustión, porque tengo más aire. Y por supuesto que sí, no voy a tener monóxido, porque de alguna forma la razón de el agregado de mayor exceso de aire es a fin de poder completar la reacción y que no aparezca monóxido. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de energético de rendimiento de la combustión? Voy a tener que, si yo agrego mucho más aire del que realmente, mucho más exceso de aire que realmente la combustión requiere, vamos a empezar a ver, que acá está representado por esta curva, vamos a empezar a ver que empiezan a aumentar las pérdidas por descarga de gases, pérdidas en los gases de combustión. Energéticamente, yo tengo que invertir energía en calentar todo este aire que estoy agregando de más, y es energía que se está llevando los gases de combustión. Después se verá, hay muchos mecanismos como para aprovechar esa energía que estamos de alguna forma perdiendo en la chimenea, pero la utilización o el criterio de utilización de exceso de aire es tal que las pérdidas por chimenea sean las mínimas. Ese es el criterio de utilización de exceso de aire. Por supuesto que este rango óptimo está cuantificado dependiendo del combustible, es decir, si estamos hablando de combustibles sólidos, el exceso de aire que se utiliza normalmente está dentro de ciertos valores, lo mismo para un combustible sólido, lo mismo para un combustible líquido, pero en realidad este punto óptimo se va a tener que analizar con cada proceso de combustión. Es decir, el uso de exceso de aire es tal que las pérdidas
de energía por la chimenea sean las mínimas. Voy a tener dióxido de carbono, algo diluido seguramente, y en cualquier proceso real vamos a encontrar también algo de monóxido. Y por supuesto algo de oxígeno residual en los gases de combustión, que esto también está cuantificado. El monóxido está cuantificado y no debe superar ciertos límites, como habíamos visto. El oxígeno está cuantificado, y si bien no es un tema ambiental, el oxígeno residual en los gases de combustión es un tema de energía. La presencia de oxígeno residual en los gases me da una idea también de eficiencia de la combustión. Cuanto más oxígeno tengo, por supuesto, es porque utilicé más cantidad de exceso de aire y menor rendimiento de la reacción. Pero también está cuantificado esta cantidad de oxígeno residual en los gases dependiendo si el combustible es sólido o líquido gaseoso. Generalmente anda entre un 3 y un 7%, no más. La máxima eficacia de la combustión, solo, en verdad, es, bueno, eficiencia sería el término más adecuado, quizás, o el máximo rendimiento de la combustión, del proceso de combustión, solo se consigue cuando la pérdida térmica por chimenea se encuentra en su nivel mínimo con poco exceso de aire. Un poco como para ver más allá en ese gráfico, en el gráfico anterior veíamos cómo funcionaban como que todos en su conjunto, pero este gráfico lo que muestra es las pérdidas que están indicadas como este QA, estas pérdidas, dice pérdidas por humo, son estas pérdidas energéticas por descarga de gases de chimenea, que les mencioné anteriormente, pérdidas versus temperatura de gases y exceso de aire. Es decir, acá lo que se agrega es la temperatura de descarga de gases. Habíamos visto que el rendimiento disminuye cuando yo me voy del óptimo de ese exceso de aire, las pérdidas aumentan por descarga de gases, las pérdidas energéticas, y acá lo que me muestra es cómo trabajan con respecto a lo que es la temperatura de descarga, y en función del nivel de dióxido de carbono, que ahora también lo vamos a ver. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, este es el rendimiento de ese proceso que vimos en el gráfico anterior. Y estas son las pérdidas de energía, por la descarga de gases en chimenea, en función de la temperatura. Estas líneas, cada una de estas líneas, acá hace referencia a el lambda o el exceso de aire, y como pueden ver en este caso que dice 1,10, vamos a esta que es que redondea, estamos hablando de un exceso de aire del 10%, en este caso estamos hablando de una línea de exceso de aire del 28%, del 40% y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se puede ver acá? Que cuanto, en este caso tengo, mayor es la temperatura de descarga de gases, eso me indica que de alguna forma el proceso es ineficiente porque no se dio la transferencia de calor como se buscaba, los gases están saliendo muy calientes, estoy perdiendo mucha energía. Esto se da a su vez que si yo estoy utilizando mucho exceso de aire, de alguna forma voy a tener que, si utilizo mucho exceso de aire, las pérdidas por chimenea son mayores, y la escala va al revés, por supuesto, del rendimiento, y el rendimiento disminuye. Consecuentemente, con la utilización del exceso de aire, vemos que el contenido de dióxido de carbono volumétrico en los gases de combustión va disminuyendo por un efecto de dilución. ¿Qué me da una idea de este gráfico? Que si yo tengo, cuando analizo cualquier proceso de combustión, analizo lo que es la temperatura de descarga de gases y analizo lo que es el exceso de aire, lo que es el porcentaje volumétrico de dióxido de carbono, y juntamente con lo que es el exceso de aire, el porcentaje volumétrico de oxígeno en los gases de combustión, es la forma que yo tengo de gestionar, optimizar y controlar ese proceso de combustión.
por todo lo que vimos hasta acá, es como que lo que es la dosificación del aire de combustión es una de los tips o lo más importante a fin de conducir cualquier equipo industrial de combustión. Pero vamos a tener que, hay muchas barreras, obstáculos que se oponen al completamiento de la reacción, más allá que yo utilice o no exceso de aire. Una que ya la habíamos estado viendo es el estado del material combustible. De acuerdo a si el combustible es gaseoso, líquido o sólido, las cantidades de exceso de aire que yo voy a utilizar son diferentes. ¿Por qué? Porque esto es un tema de, en un combustible gaseoso, justamente el estado del combustible me va a proporcionar, a ver, esas barreras físicas, esto de poder encontrarse una molécula de oxígeno con una molécula de combustible en un combustible gaseoso, se va a dar mucho más fácilmente este encuentro que en un combustible líquido o en un combustible sólido. Es por eso que yo voy a poder utilizar para completar la reacción menores niveles de exceso de aire. No significa que no voy a requerir exceso de aire, pero sí menor porcentaje de exceso de aire. Después, otras, más allá de lo que es el estado del combustible, otra de las cuestiones son estas condiciones óptimas o 3T de la combustión, que es la temperatura, el tiempo y la turbulencia. Van prácticamente todas de la mano, y en este caso tenemos que lo que es el tiempo, es decir, si el tiempo en cualquier recinto de combustión es muy rápido, las velocidades de reacción, es decir, yo no le doy tiempo para que se encuentren las moléculas de comburente con combustible, voy a tener que seguramente voy a necesitar más exceso de aire. Lo mismo que la temperatura se puede precalentar de alguna forma el aire y precalentar el combustible. Según la gente de saque, lo que es el precalentamiento del aire no se utiliza en muchos procesos, pero sí lo que puede ser el precalentamiento del combustible. Y lo otro es, de alguna forma, tener precalentado, digamos, los recintos de combustión. ¿Por qué precalentado? Si yo tengo algo un proceso que puede comenzar a mayor temperatura, de alguna forma ¿se acuerdan que requeríamos energía para esas etapas endotérmicas? Entonces, de alguna forma, dejo lugar para que se dé más la etapa exotérmica o de oxidación. Y en respecto a lo que es la turbulencia, también la probabilidad de contacto, habíamos estado viendo de que se daba si yo llevaba a todos los reactantes a una condición de mayor mezcla, turbulencia y agitación. Entonces, de alguna forma, todo esto, la temperatura, el tiempo y la turbulencia, ayudan a que yo no necesite tanto exceso de aire. Esto se puede ver acá, es lo único que más o menos encontré, y es la justificación. Acá pueden ver el lambda, que es el exceso de aire, una vez más, 1,1, 1,2, se refiere a 10, 20, 30% de exceso de aire, en función de lo que es el porcentaje residual en los gases de combustión, porcentaje de oxígeno en los gases. Respecto a lo que es el porcentaje de carga o nivel de fuego, por decirlo así. ¿Qué es lo que me muestra esto? Cómo la falta de turbulencia, el tiempo y la temperatura, es decir, en un inicio de carga, a bajas cargas, cuando yo todavía no tengo los caudales necesarios, cuando tengo poco combustible y tengo poco comburente, cómo es que ante la falta de todo esto, a baja carga, esa falta de turbulencia, de mezcla, ese tiempo de residencia de tanto comburente como combustible en el recinto de combustión, y todavía no tener esas temperaturas de régimen, cómo hace que yo, frente a la falta de caudal de combustible de aire, deba agregar mayor cantidad de oxígeno a fin de poder completar la combustión. Y eso se visualiza en que aumenta, como producto de la combustión, aumenta la cantidad de oxígeno que se ve en los gases de combustión.
cuando yo ya estoy de alguna forma a pleno fuego o en régimen, se puede ver que al haber conseguido todas estas condiciones óptimas, al haber llegado a estas condiciones, se puede ver que disminuye la cantidad de exceso de aire, o disminuye la cantidad de exceso de aire que debo colocar, y disminuye esa cantidad de oxígeno residual en los gases de combustión. Sí, Flavia, comentar que este gráfico está... Flavia, quería comentar que este gráfico está para determinado equipo quemador, o sea, no todos los quemadores en la industria describen las mismas curvas, ¿sí? Pero las formas las mantienen, más altas o más bajas, pero para que no se lleven que esto es para cualquier equipo combustor. Exactamente, no es para cualquier equipo y tampoco, por eso también depende cuando hablo de porcentaje de carga o cuando hablo de lo que es nivel de fuego, justamente va a depender de la instalación del quemador del equipo, y también acá se ven las diferentes curvas que depende del tipo de combustible que estemos utilizando. Esto es solamente, bueno, es lo que encontré como para mostrarles cómo no llegar a estas condiciones hace que de alguna forma también se requiera mayor cantidad de exceso de aire, y que se visualiza con mayor contenido de oxígeno residual en los gases. Bueno, por todo esto que les comenté, es que el exceso de aire es de gran importancia para un proceso de combustión óptimo y para un funcionamiento económico de la planta. Debe ser el mínimo, como vimos, para que asegure que la combustión se complete, que las pérdidas por chimenea sean las mínimas. Justamente, como ya les había mencionado, esa correcta dosificación del aire es uno de los aspectos más importantes en la conducción de los procesos industriales de combustión, y están todas las miradas puestas justamente en lo que es el exceso de aire. Y si el exceso es alto, es decir, si yo pongo porque quiero asegurarme de alguna forma completar la reacción, hay que tener en cuenta que vamos a generar mayor cantidad de volumen de gases de combustión, vamos a provocar una mayor pérdida de calor evacuado por los gases. Es decir, energéticamente, desde el punto de vista de la eficiencia energética de este proceso de combustión, no sirve. Esto solamente como para que ustedes vean cómo, en función del exceso de aire, cómo se van modificando, cómo va disminuyendo por un lado por efecto de dilución el porcentaje de dióxido de carbono, y cómo se va modificando el resto de las cantidades o volúmenes de gases de combustión. Es decir, en realidad cuando se está poniendo mucho exceso de aire, estoy generando mucho volumen de descarga de gases de combustión y estoy calentando aire, estoy invirtiendo en calentar aire. A su vez, también la cantidad de exceso de aire, de alguna forma, bueno, baja la temperatura del hogar, hay una disminución abrupta de llama en algunos lados, van a encontrar como que se enfría la reacción, aumenta el combustible no quemado por arrastre con los gases. Es decir, en la gran cantidad de volumen de exceso de aire que yo también coloco, puedo cometer esto de que aumente el combustible no quemado por arrastre con los gases. Y baja el tiempo de residencia. Eso también depende de las velocidades, de las corrientes de aire y de combustible. Pero en realidad es como que es bastante intuitivo esto, es colocar mucha cantidad de aire, de alguna forma no estoy dando tiempo a que se dé la oxidación, puede arrastrarse combustible sin arder. Generalmente todo esto también es visible, si estoy utilizando algún tipo de combustible sólido o un líquido pesado, todas estas combustiones del tipo incompletas o todas estas deficiencias en la combustión, en la descarga de gases se puede ver como alguna coloración, digamos, oscura, negruzca, ¿no? Cuando estamos hablando de gas natural, es muy difícil advertir todo esto, por eso hay mucho detrás de lo que es el control de la cantidad de exceso de aire en un proceso, ¿no? Entonces, como para finalizar, el exceso de aire va a depender de lo que es el combustible. Acá yo les dejé los niveles de exceso de aire que generalmente se utilizan cuando estamos hablando de cada uno de este tipo de combustibles. El exceso de aire también va a depender de la instalación y del quemador, que esto lo van a ver un poco más de detalle con la gente de saque.
y también de lo que es el diseño de la instalación en su conjunto, de la cámara o del recinto de combustión. No sé cómo venimos con el tiempo porque no tengo... ¿Alguien me dice? Flavia, 18:43. Bueno, o sea que en 20 minutos, un poquito más, deberíamos ir terminando. Bueno, una vez habiendo visto todo esto de lo que es la utilización del exceso de aire, los tipos de combustión que podemos encontrarnos, de alguna forma, como yo recién les mencioné, hay mucho detrás de todo esto respecto a lo que es análisis, medición o instrumental para control de un proceso de combustión. Por todo eso que estuvimos viendo, los dos parámetros fundamentales a medir son la temperatura de gases y el análisis de gases de combustión. Hay todo un estudio detrás de esto que se le llama estereometría, que justamente lo que hace es analizar los rendimientos y eficiencias de los procesos de combustión con la sola medición o el control de la temperatura de descarga de gases y el análisis de gases de combustión, es decir, qué gases están presentes como producto de la combustión y en qué porcentaje. Hay muchas técnicas que se han venido utilizando. Nosotros ahora vamos a ver solamente lo que es el análisis con analizadores de gases, pero hay muchas técnicas que se han venido utilizando y que hoy por hoy están en desuso. Esto ya se los vine comentando, pero en realidad es un gráfico que muestra el rendimiento de la caldera. Esto es rendimiento del generador de vapor, donde se da el proceso de combustión, versus lo que es el oxígeno residual en los gases de combustión. ¿Para qué se los puse acá? Como para que, si yo recién en esta slide anterior le dije que analizando lo que son los productos de combustión y los gases de combustión teníamos una idea del rendimiento, mostrarles que cómo el porcentaje y la presencia de oxígeno en los gases de combustión me da una idea del rendimiento de ese proceso. En función de que cuanto mayor contenido de gases porcentuales tengo como producto de la combustión, el rendimiento es menor. El rendimiento es menor porque la presencia de oxígeno residual en los gases, como habíamos estado viendo, mayor cantidad significa que yo utilicé una cantidad mayor de exceso de aire, y eso se ve en mayor volumen de descarga de gases, más energía, más esas pérdidas, ¿no? Pérdidas por descarga de gases, y por supuesto disminuye el rendimiento de la combustión del generador de vapor. Va a haber otras causas también, pero esto es cómo yo puedo, a través de la medición del oxígeno residual en los gases de combustión, poder inferir cómo es el rendimiento de ese proceso. Y de la misma forma que lo habíamos visto con lo que era la temperatura de descarga de gases, en este caso es el otro gráfico, pero ojo que acá habla de reducción de temperaturas de gases, porque no encontré ninguno que hable de, digamos, cómo disminuye el rendimiento con el aumento de la temperatura de gases. En este caso es la mejora del rendimiento, es decir, el aumento del rendimiento con la reducción de la temperatura de gases de chimenea. Estos dos gráficos son los que le dan la razón a eso que yo les puse, que, vuelvo, que los dos parámetros fundamentales en lo que es la medición y control de cualquier proceso de combustión es, de alguna forma, tener una lectura, una medición clara de lo que es la temperatura de gases y el análisis de gases de combustión. Para analizar los gases de combustión, recién les mencioné que hay muchas herramientas. Hoy por hoy esta es una herramienta que en cualquier bibliografía la van a encontrar, pero en la técnica y en la operación no se está utilizando. En otros años hemos explicado cómo se construye y cómo podemos interpretar qué está pasando en un proceso de combustión y cómo podemos mejorarlo en función de cómo nos movemos en este triángulo o en este gráfico. Es una herramienta gráfica de verificación, es única para cada combustible, para cada composición de combustible, y lo que hace es justamente gráficamente, a partir de volcar todos los datos y de volcar el tipo de combustible que se está utilizando, es poder analizar y verificar los diferentes componentes de los productos de la combustión e inferir qué debo tocar para optimizar ese proceso.
lo que hace es tirar lo que son las composiciones de dióxido de carbono, de oxígeno, monóxido y exceso de aire como producto de la combustión. En este caso, esta herramienta, de alguna forma, si nosotros podemos inferir que si hay mucho oxígeno residual en los gases, también la temperatura de descarga de gases está aumentando, esta herramienta no me da esa información. No se está utilizando, salvo casos concretos, que estuve tratando de rastrearles algo, casos concretos en que lo que se hace es, a través de lo que es la medición online de instrumentos de medición, que son los analizadores de gases, volcar todos esos datos que da el analizador a un software, y que ese software construya este triángulo de Oswald, pero como herramienta de verificación. Pero son casos aislados y no se da ninguna instalación grande en real, ¿no? Lo que sí se utiliza es el tema de lo que son los analizadores de gases, que son equipos, son instrumentos que se pueden ver de esta forma. Son instrumentos que permiten conocer el contenido de los gases de combustión y otros parámetros del proceso que se está llevando a cabo en cualquier equipo industrial. Esperen que prendo la luz, que me estoy... Bueno, el analizador de gases, este instrumento, se utiliza tanto para lo que es el control de emisiones, es decir, si yo debo hacer algún tipo de control o auditoría ambiental, va a venir alguien que va a utilizar este tipo de analizador de gases, porque, como les dije, de analizar la presencia y cantidad de gases, y es más, y hay otros datos operativos que también mide y calcula, vamos a tener una clara lectura de lo que está pasando en el proceso, ya sea para lo que es un control ambiental, como para lo que es una medición y un control de eficiencia energética de la combustión. La universidad tiene uno, esta es la foto justamente del que tiene la universidad. Acá lo que vamos a poder ver es cómo funciona. Esto es un esquema, pero vamos a ver que justamente acá no tiene, esta parte justamente no tiene lo que es la sonda de medición, pero vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos, por un lado, este es el ducto de descarga, es decir, la chimenea, los gases de combustión están atravesando justamente la chimenea. Lo que vamos a tener acá es una sonda que va a medir, de alguna forma, por un lado, va a medir la temperatura de descarga de gases, con lo cual yo ya voy a estar sabiendo qué es lo que está pasando, me va a arrojar ese valor. Por otro lado, el equipo funciona bajo estas celdas de medición electroquímica, que se le llama, donde lo que va a hacer el equipo es, a través de esta sonda, va a aspirar, esta es una bombita, que va a aspirar los gases, esto va a pasar por una trampilla de condensados, porque va a actuar como de filtro, le va a sacar la humedad que traigan los gases que yo estoy midiendo, la humedad, el hollín, las partículas y el polvo. Tiene filtros esta trampilla de condensados también, acá está el filtro. Va a aspirar los gases, los va a hacer pasar por este capilar a una anticámara, y lo que va a hacer es compararlos con estas celdas de medición electroquímica que tiene el equipo in situ. En el caso de la universidad tiene una celda de oxígeno, tiene una de monóxido, esto es óxido nitroso, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. No tiene la celda de dióxido de carbono, pero en función de lo que mida, de lo que compare con el oxígeno y el monóxido, va a poder calcular lo que es la cantidad de dióxido de carbono. Estos medidores o analizadores de gases suele haber de hasta 6 celdas, en este caso el de la universidad tiene 5 celdas. Lo que va a hacer es medir, por un lado, nos va a arrojar un ticket, acá está saliendo, nos va a arrojar un ticket. Previamente a este tipo de analizador de gases hay que cargarle, tengo que cargarle el tipo de combustible que se está utilizando y hay que cargarle la composición del combustible. En función de eso y de
lo que mida en cuanto a cantidad y presencia y condiciones de temperaturas, me va a arrojar este ticket con un montón de mediciones que ahora las vamos a ver, que encontré una por ahí. En este caso, hay que tener en cuenta que también tiene una medición de lo que es temperatura del aire de combustión, porque tiene una medición de lo que es una presión diferencial que sirve para calcular el tiro que tiene esta chimenea. El tiro esto lo van a ver con Eduardo, pero el tiro de cualquier caldera es como esa diferencia de presión que se da por la diferencia de densidad entre los gases que tengo en la chimenea y el aire atmosférico. La toma generalmente, cuando estamos hablando operativamente de este análisis a partir de un analizador de gases, la toma se realiza en el centro de lo que es la chimenea, se le llama la vena fluida de descarga de los gases, y después calcula otras cosas como puede ser el caudal de gases, teniendo en cuenta lo que es la sección de la chimenea y la velocidad de descarga. No sé si me olvido de algo, Pedro, Eduardo. No, Flavia, ahí mencionaste muy bien que tiene hasta 6 celdas y la sexta celda te ofrecen poner de inquemados, y también vi que se puede poner de sulfídrico. Nada, pero el resto creo que lo dijiste todo. Bueno, en este caso yo, porque como no tenemos alguno de los tickets que alguna vez hemos obtenido cuando hemos hecho algunas mediciones con los chicos, no encontré de este dice T325M. Este es un analizador de gases de la misma marca comercial del que tiene la universidad, que es un Testo, pero en realidad este es un Testo 325, pero solamente y es más, es viejísimo y habla acá de gasoleo, es decir, no es de acá, pero simplemente como para que vean visualmente todos los datos que tira y el ticket que es lo que nos está arrojando. Y hay un análisis de cada uno de estos valores, ¿no? En este caso tenemos el tipo de combustible que se le cargó previamente al equipo, el dióxido de carbono en porcentaje, en este caso se habla de un 11,3%, es un valor bastante real. Hablábamos de que generalmente si un combustible, depende si es gas natural o un combustible líquido, anda generalmente entre un 10 y un 15%, o sea que estamos en valores óptimos. Acá habla de monóxido, habla de 30 partes por millón, 30 ppm. Nos caímos. Está silenciado, Edu. O sos muy bueno haciendo mímica. Temperatura ambiente, esta es la temperatura ambiente del aire de combustión, que es de 29. Después tenemos el rendimiento de la combustión en porcentaje, y acá están las QA, que son esas pérdidas que yo les mencioné. Estas son las pérdidas por gases de combustión. 10,6%. Perdón, Flavia. ¡Ay! ¿Me oís? Ah, no, porque estuviste congelado un ratito, no sé si... Pero fueron unos segundos igual, te digo porque... Para que lo tengas en cuenta solamente. Creo que habías empezado a enlistar las cosas ahí del ticket. Bueno, vuelvo rápidamente. Tipo de combustible fijado previamente. Sí, eso lo habíamos escuchado, creo que... Bien, bueno, por ahí. porcentaje de dióxido de carbono en los gases, porcentajes volumétricos. Hoy yo les mencioné que generalmente el tenor máximo de dióxido de carbono, de acuerdo al tipo de combustible que estemos utilizando, no suele superar el 15%, o sea que estamos en un valor óptimo. Por otro lado tenemos cantidad de monóxido. Cantidad de monóxido está hablando de 30 partes por millón. Generalmente la normativa, no recuerdo bien si es 50 ppm, pero no supera las 100 ppm, o sea que estamos por debajo de 50, estamos bien. En este caso no sé ni de dónde es el ticket, pero igual. El índice de exceso de aire es el lambda que yo les venía mencionando hoy, que acá dice lambda 1,23, significa que esta combustión se está dando con un 23% de exceso de aire por sobre el aire teórico. Temperatura ambiente, 30 grados, 29,1.
21,1 Celsius, que esa es la temperatura del aire de combustión que también toma el analizador, que mide el analizador. El rendimiento de la combustión en porcentaje, acá habla de un 89,4%. Esto es calculado, esto es calculado, sí. Esto es calculado y justamente está en relación, este 89,4% en relación a que justamente este rendimiento, fíjense que las pérdidas son un 10,6%. Sí. Es decir, toma en cuenta como que el rendimiento de esta combustión es del 89,4% y tenemos una pérdida de descarga de gases de chimenea de 10,6%, que en realidad son valores normales. Sí. También con Edu lo van a ver en cuanto andan las eficiencias, pero bueno, generalmente por descarga de gases tenemos pérdidas del 10%. Sí. ¿Y qué más básicamente, Flavia, sí. Acá parece que abruman los números, los cálculos que hace el aparato, que son buenísimos, sí. Pero si uno se pone a ver cómo vaya cada uno, no es muy complejo, ¿sí? Básicamente, el rendimiento de la combustión lo calcula en base al poder calorífico del combustible que yo cargo. Puedo cargar un combustible típico o puedo cargar un combustible particular, poniendo la composición elemental de cada elemento, el porcentaje de cada elemento, y en base a ese poder calorífico que calcula, o que tiene grabado en su librería, y tiene cuánta energía está disponible para la combustión. Y midiendo la energía que escapa por la chimenea, que básicamente lo hace con la diferencia de temperatura entre la temperatura de humos y la temperatura ambiente, o sea, ese aumento de temperatura que sufre el aire para la combustión a temperatura de los gases de combustión, ¿sí? Pero lo que faltaría también es la masa de gases. Y básicamente la masa de gases de combustión lo calcula con un tubo pitot que mide velocidad, y si yo cargo el área, la sección de la chimenea, ¿sí? Haciendo caudal es igual a velocidad de flujo por área, calcula el caudal volumétrico de gases de combustión. Hace unas cuentitas, unos balances de energía, de masa, y haya cuánta energía se lleva toda esta masa de gases a esta temperatura. Lo compara contra el poder calorífico y saca un rendimiento. Sí, eso yo no se lo había mencionado, tanto cuando estamos hablando del 89,4% y el 10,6%, estamos hablando de que la energía disponible, o ese 100%, justamente es el poder calorífico del combustible. ¿Sí? Y que oxígeno 2, 5% para un combustible líquido, tampoco es malo, ¿sí? Hoy en día andan en el 2%, las mejores, al 1% óptimo, los mejores procesos de combustión con la mejor tecnología y con combustible gaseoso. Ya esto es un combustible líquido, tiene otras limitantes, ¿sí? Pero el 5% tampoco es tan malo, ¿sí? Creo que la universidad anda, no sé, no me acuerdo el número, pero... 7. Anda un 7%. Sí. Con combustible gaseoso es malísimo. Con gas natural, ese oxígeno en gases de combustión. Y otra cosa, bueno, Flavia, cuando termine la presentación, cuando termine la presentación, quería hacer una consulta. Bueno, pero nada que ver con esto. Bueno, listo, ahora la vemos. Así. Bueno, esto un poquito ya metiéndonos justamente en lo que recién estábamos hablando, de lo que era el rendimiento, o el cálculo ese del rendimiento, y se escuchan mucho los gritos de los nenes, ¿no? No, ya bueno. no. No gritar más. No saben lo que yo estoy gritando para qué. Bueno, recién hablando un poquito de eso en función de, justamente de este analizador. Una cosa que no les mencioné. Cuando yo recién les decía de el analizador de gases, o estos instrumentos que se utilizan, tenemos por un lado, bueno, ahí se veía bien que el que tiene la universidad es un instrumento portátil, es decir, si yo quiero ir a medir a la universidad lo llevo, y si yo quiero medir a otra instalación lo puedo trasladar de alguna forma, pero en las grandes instalaciones, donde el control del exceso de aire, de temperaturas, de gases de combustión tiene que ser muy puntual y continuo, estas mediciones son online. ¿Sí? Este tipo de instrumentos portátiles quizás son más utilizados para alguien que se dedica en forma externa yo lo llamo para que venga por un control de emisiones o por un tema de que quiero ver cuál es la eficiencia que está teniendo mi proceso,
lo llamo para que venga a medir, ¿no? Pero si no, en las grandes instalaciones estamos hablando de ya un control online de este tipo. Sí. Bueno, y acá, en base a eso que estábamos viendo recién con Edu, respecto a lo que es la energía, el 100% de la energía que yo busco, que es el poder calorífico del combustible, y en base a ese rendimiento y esas pérdidas, vamos a determinar el rendimiento de cualquier equipo por dos métodos, ¿no? Uno que se le llama el método directo y otro se llama el método indirecto, o de pérdidas separadas, o de pérdidas que se le dice, no sé por qué le agregué separadas, pero bueno. En realidad, el método directo, después con esto vamos a volver quizás un poco, o ahora les cueste un poco más por el tema de que tampoco vimos lo que es el equipo o el generador de vapor en sí, ¿no? Pero esto como para que se lleven la idea de, en un balance energético, qué significa esto de las pérdidas por descarga de gases, qué significa que sean de un 10%, dónde están las otras pérdidas, por qué no puedo aprovechar el 100% del poder calorífico y demás. El método directo lo que hace es energía producida sobre energía consumida, es decir, cuánto produje, cuánto aproveché de esa energía consumida, que en realidad es el poder calorífico, el caudal de combustible por el poder calorífico. Y el método indirecto o de pérdidas, de alguna forma me deja ver un poquitito más en qué estoy perdiendo. Es decir, no puedo, mi proceso de combustión en un determinado generador de vapor no es el 100%, puedo de alguna forma analizar dónde se están yendo esas pérdidas. En este caso estamos teniendo en cuenta que el 100% es todo el poder calorífico del combustible, menos la sumatoria de pérdidas. Ese tipo de pérdidas, esto lo voy a pasar, esto simplemente les menciona qué es lo que yo debería, para uno u otro método, qué debería conocer o qué debería determinar operativamente. En realidad debo conocer todo lo que es control, temperaturas, de entrada de aire, de salida de gases. Bueno, ¿cuáles son esas pérdidas? Ahora las vamos a ver. Vamos a ver el método directo, que es el que recién les dije que generalmente utilizamos nosotros cuando hacemos los ejercicios de la parte práctica, que lo único que me deja ver es, bueno, cuánto pude transferir de alguna forma al vapor de acuerdo a esa energía consumida, que el 100% es el poder calorífico del combustible. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el balance? Es esto. Teniendo en cuenta el delta H del vapor, el caudal del combustible por el poder calorífico, siempre tenemos que referenciar si estamos usando poder calorífico inferior o superior, y el caudal de vapor. En este caso, ese es el método directo. Y después tenemos el método indirecto, que como les dije, deja un poco más ver y analizar en qué se está perdiendo, o ese rendimiento, esa eficiencia, a qué se está debiendo. El método indirecto, acá les puse todo lo que es las fórmulas, pero en realidad es el 100%, se llama método de pérdidas porque es el 100% que es el Q útil o el poder calorífico del combustible, menos todo lo que se está yendo en pérdidas. Las pérdidas pueden ser pérdidas por calor sensible descargado por los gases secos, pérdida de calor descargado por el agua de combustión, pérdida descargado por el agua del combustible. Esto es un poco lo que Diana hoy me preguntaba, ¿no? Es decir, yo tengo que invertir energía para, dice, por agua del combustible. Tengo que invertir energía para quitarle esa humedad al combustible. Por otro lado, dice, descargado por el agua de combustión. Este agua de combustión es la cantidad de agua que se formó de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que tenía presente en el combustible. Pérdidas por combustión incompleta, esto ya lo habíamos visto, hay una pérdida de que se forme monóxido y no dióxido de carbono energéticamente. Pérdida por combustible no quemado, es decir, escapó algo de combustible sin arder. Pérdida por humedad del aire de combustión, también esa humedad que traía el aire atmosférico que tuve que invertir energía de alguna forma en secarlo. Pérdida por radiación, convección y otras causas, es decir, pérdidas que son por la envolvente, por ejemplo, del generador de vapor, que ya son de radiación y convección. Hay otras pérdidas que se dan en el equipo del generador de vapor por un tema de lo que son purgas, que vamos a tener ahí unas pérdidas energéticas también, y otras.
en realidad la que nosotros más nos interesa es esta pérdida que venimos hablando desde hoy, que es el tema de la pérdida por descarga de gases de chimenea. En este caso, este es algo que saqué de una caldera, de un generador de vapor, donde justamente habla de todos esos parámetros que venimos hablando. Temperatura de descarga de gases de 250, dice composición de las pérdidas y composición sobre las pérdidas. Estos son los porcentajes en base al total de pérdidas. Vamos a enfocarnos acá. Dice, pérdidas por calor sensible en gases. Esto es un generador de vapor, una caldera que utiliza gas natural. Pérdidas por calor sensible en gases, 9%. Es decir, rondan generalmente el 10% las pérdidas por descarga de gases. Pérdidas por combustión incompleta, por la formación de monóxido, 0,3%, por calor sensible del agua, 2%, radiación y convección, 1%, las pérdidas totales totalizan el 12,3%, y esto hace que el rendimiento del generador de vapor en base al poder calorífico inferior, siempre hay que aclarar en base a qué poder calorífico, es de un 87,7%. Van a ver después con Eduardo más adelante que los generadores de vapor generalmente andan entre un 80 a un 90%. O sea que el 10% lo estoy perdiendo por otro lado. Bien. Bueno, esto es un poquito la eficiencia de un generador de vapor. Va a depender justamente de la eficiencia con la que se lleven a cabo estos 4 procesos principales. Nosotros hoy nos enfocamos en esto, que era la eficiencia en la combustión, pero también la eficiencia en la transferencia de calor a través de la superficie de intercambio va a tener que ver, como recién les mostré en el grafiquito anterior, por radiación y convección y envolvente, va a tener que ver en esa eficiencia del generador de vapor, eficiencia en el aprovechamiento de la energía de los gases de combustión. Vamos a ver que ese 10% de descarga de gases se puede, haciendo eficiencia energética, se puede bajar con la optimización y el uso de esa temperatura de descarga de gases, después lo van a ver con Edu, y eficiencia en la producción de la calidad del vapor. Esto es otro de los procesos. Nosotros hoy nos enfocamos en esto. Bueno, los factores que influyen en la eficiencia de las calderas, justamente, si bien hay algunos que hacen referencia a el generador de vapor, a lo que es purgas, a lo que es el agua y demás, en este caso solamente lo que vimos hoy, fíjense que estamos hablando de esto, eficiencia en la combustión, es manejar el exceso de aire, evitar una combustión incompleta, tener en cuenta lo que es el control del porcentaje de oxígeno residual en los gases, que viene de la mano del exceso de aire, un control de monóxido, el tema de lo que es todo lo que es la parte de la turbulencia, de la mezcla, la utilización del exceso de aire, justamente el hollín, la temperatura de los gases de combustión. Es decir, de alguna forma si tenemos lo que es temperatura de gases de combustión, exceso de aire y presencia o control de la presencia de oxígeno residual en los gases, porcentajes volumétricos, podemos jugar con esos factores en pos de aumentar el rendimiento de la combustión. Y ahora, muy rápidamente, vemos que, bueno, ¿quién me habla ahí? No, nadie, Flavia. Bueno, ya en un par de minutitos más ya terminamos. En función de esto que recién vinimos hablando del tema de lo que es análisis del proceso, es decir, bueno, yo analizo, mido, tengo todos estos datos, ¿qué hago con todo esto? Bueno, con todo esto lo que tengo que tratar de hacer es de alguna forma gestionar el proceso de combustión para tratar de que sea más eficiente justamente y optimizarlo. Entonces acá hay como una recetita que lo que busca es encontrar esas condiciones óptimas en las que yo pueda obtener la mejor eficiencia. Entonces, como recetita para poder hacer un análisis, una optimización del proceso, tenemos, por un lado tenemos que conocer cuál es la composición elemental del combustible y el poder calorífico del combustible. Es decir, cuando hablamos del 100%, ¿de cuánto estamos hablando?
Tenemos que conocer, por supuesto, todo lo que son las características de la cámara, el diseño quemador de toda la instalación. Realizar los cálculos estequiométricos, porque de ahí voy a conocer cuáles son esas cantidades de aire o esa relación combustible-aire estequiométrica. Construcción del triángulo o utilización de cualquier otra herramienta o un analizador de gases. Determinar el exceso de aire, que generalmente en el caso de un analizador de gases me lo va a tirar. Cálculo del balance energético para las condiciones de ensayo, es decir, analizar dónde se están yendo o qué tipo de pérdidas estoy teniendo, dónde se están yendo, porque es la baja de esa eficiencia, ¿no? Analizar, un análisis de resultados, análisis de gases de combustión, y dice, planificar racionalmente una modificación en las condiciones operativas. En base a ese gráfico que vimos que era la utilización del criterio del uso de exceso de aire en función de la composición de los gases y de buscar ese óptimo donde se den las mínimas pérdidas de energía por chimenea, es que vamos a llevar a las óptimas condiciones operativas de esa instalación. Luego de llevar a la unidad a las nuevas condiciones operativas, encontrar ese punto de funcionamiento óptimo en base a este análisis que habíamos estado viendo de exceso de aire, temperatura de descarga de gases y oxígeno. Bueno, en este caso, solamente como para que vean, es una caldera con exceso de aire y una caldera optimizada, es decir, ya habiendo llevado adelante este proceso de optimización de la combustión, y como se pueden ver, acá es el oxígeno residual en gases disminuyó en una caldera optimizada, justamente disminuyó porque de alguna forma yo optimicé esa cantidad de exceso de aire que utilicé. El monóxido en gases, partes por millón, dice, acá van a ver que hay más partes por millón, y acá van a ver que tenemos mayor porcentaje de dióxido de carbono, justamente, y en lo que es el rendimiento, se puede ver cómo se mejoró el rendimiento de esta instalación. Acá no habla de temperatura de descarga de gases, hacia acá la menciono, temperatura de descarga de gases 280, pero bueno, está muy claro el tema de una caldera con exceso de aire, cómo a partir de lo que es el análisis y la optimización, se puede mejorar esto del contenido de oxígeno residual en los gases. Después acá, sobre esto podemos volver. La idea de todo esto es que uno, a partir de lo que analiza, pueda intervenir identificando lo que es las causas, es decir, qué puede estar pasando si en un análisis de gases de combustión yo tengo que el porcentaje volumétrico, por ejemplo, de monóxido es alto y de oxígeno es bajo, y cuál puede ser la posible solución para llevar adelante. De alguna forma, esto es gestionar y optimizar esa combustión. En este caso se puede ver claramente que si la temperatura de descarga de gases aumenta, es porque de alguna forma, cuanto más calientes salgan los gases, estoy aprovechando menos la energía, hay algún problema ahí en la transferencia térmica o en el intercambio de calor que se da en la instalación. Por otro lado, podemos ver acá que si tenemos monóxido alto y oxígeno bajo, y esto me da la pauta de que la cantidad de aire que estoy utilizando no es suficiente, o sea, tengo que ver la forma de introducir más aire en el proceso. Acá vemos que hay monóxido alto y el oxígeno también es alto, es decir, en los gases de combustión estoy viendo que hay oxígeno, si hay oxígeno residual es porque puse bastante cantidad de exceso de aire. Y bueno, ¿y por qué está aumentando esta cantidad de monóxido? Bueno, está pasando que hay algo que de alguna forma no se está mezclando en forma adecuada el aire con el combustible. Entonces estamos hablando de un tipo de combustión incompleta por alguna deficiencia de la instalación o del quemador. Bueno, esto es un poquito la idea. En función de lo que uno, del análisis que haga, de lo que es análisis de gases de combustión, del diagnóstico, pueda determinar qué puede estar pasando y pueda de alguna forma meter mano, solucionar y buscar el funcionamiento óptimo de esa instalación, ¿no? Bueno, esto es lo último para terminar, para que se lleven esto.
la gestión del proceso de combustión, hay que tener en cuenta las características del combustible, porque con eso derivan un montón de cuestiones asociadas al uso del exceso de aire, y a otras características, si tienen azufre, si no tienen azufre, poder calorífico, las condiciones de operación, el balance energético, este balance de pérdidas, saber analizar dónde estoy teniendo esas pérdidas y cuantificar esas pérdidas, el tema de lo que es el personal en instalaciones adecuadas, y el tema de contar con estas herramientas de análisis de gases y de verificación, como por ejemplo pueden ser estos analizadores de gases que les mostré, ¿sí? Entonces, un poquitito, la adecuada coordinación de todo eso hace a que yo pueda gestionar y optimizar ese proceso de combustión. Bueno.